Hay lugares en el mundo donde la historia siempre tuvo una salida. Si una civilización fracasaba, podía migrar, conquistar, mezclarse o desaparecer entre otras. Pero existe un punto del planeta donde eso nunca fue posible. Un lugar tan aislado que, una vez llegabas, el mundo dejaba de existir. Allí no había fronteras que cruzar, ni aliados que buscar, ni enemigos a los que culpar. Solo una isla, solo un cielo, solo el mar infinito. Ese lugar es la isla de Pascua. Aquí, la humanidad vivió uno de sus experimentos más extremos. Una sociedad compleja, inteligente y profundamente simbólica, encerrada en un sistema cerrado, obligada a enfrentarse únicamente a las consecuencias de sus propias decisiones. Esta no es la historia de estatuas misteriosas, es la historia de personas reales que construyeron un mundo y tuvieron que vivir dentro de él hasta el final. La llegada de los primeros Rapa Nui a la isla fue un acto de fe y conocimiento acumulado durante generaciones. Los pueblos polinesios no eran exploradores improvisados, eran maestros de la navegación oceánica. Su tecnología no estaba hecha de metal, pero su ciencia estaba hecha de observación. Sabían leer patrones invisibles para cualquier otro ser humano. Cómo cambiaban las olas al reflejarse en una masa de tierra lejana, cómo ciertas aves solo se alejaban del continente durante el día, cómo el color del cielo delataba la presencia de nubes ancladas a una isla que aún no se veía. Navegar no era aventura, era cálculo transmitido oralmente. Cuando llegaron a Rapa Nui, encontraron un ecosistema virgen. La isla estaba cubierta por enormes palmeras, algunas de más de 20 metros, con madera resistente y flexible. Había aves terrestres y marinas en abundancia, suelos fértiles y recursos suficientes para sostener a una población creciente. En ese momento fundacional, la isla no era una trampa, era un paraíso. Y los primeros asentamientos se organizaron con cautela, adaptándose al entorno, sin saber que cada decisión futura sería irreversible. La sociedad Rapa Nui no se estructuró solo en torno a la supervivencia material. Desde muy pronto, desarrolló una cosmovisión compleja donde el mundo visible y el invisible estaban profundamente entrelazados. Los antepasados no desaparecían al morir. Seguían presentes, influyendo en la fertilidad de la tierra, en el éxito de la pesca, en la salud del clan. El concepto de mana, una fuerza espiritual ligada al prestigio, al linaje y al poder, impregnaba toda la vida social. Los líderes no gobernaban únicamente por fuerza o herencia, sino por su capacidad de canalizar ese poder ancestral. Cada clan ocupaba un territorio definido, con lugares sagrados, rituales específicos y una memoria colectiva cuidadosamente preservada. Durante generaciones este sistema funcionó con equilibrio. La isla podía sostener a su población, y la población respetaba, en términos generales, los límites del entorno. Pero el prestigio no es estático, y cuando el prestigio se convierte en competencia, incluso las sociedades más estables comienzan a cambiar. Los Moai nacieron como símbolos de continuidad. Eran la materialización de los antepasados, una forma de asegurar que los muertos seguían protegiendo a los vivos. Tallados principalmente en la cantera del Rano Raraku, estos gigantes de piedra volcánica comenzaron siendo relativamente modestos, pero pronto el tamaño empezó a importar. Cada clan quería demostrar que su linaje era más poderoso, que su conexión espiritual era más fuerte, que sus ancestros eran más dignos de ser recordados. La escultura se convirtió en una declaración política. Un Moai más grande no era solo una estatua, era una afirmación de supremacía simbólica. Así comenzó una escalada silenciosa. Las estatuas crecieron en altura, en peso, en complejidad. Algunas recibieron pukao, enormes tocados de piedra roja que aumentaban aún más su monumentalidad. La isla empezó a llenarse de rostros de piedra mirando hacia las aldeas, recordando constantemente a los vivos quién tenía el poder espiritual.
Nadie se preguntó si ese proceso tenía un límite físico. En una isla aislada, asumir que siempre habría recursos era el primer error invisible. Mover un moai era una obra colectiva colosal. Requería coordinación perfecta, conocimiento empírico de la física y una enorme inversión de trabajo humano. Las técnicas evolucionaron con el tiempo. Trineos de madera, rodillos, sistemas de cuerdas y finalmente el método de hacer caminar a las estatuas balanceándolas. Cada uno de estos métodos consumía madera, fibras vegetales y tiempo. Durante mucho tiempo la deforestación no fue percibida como una amenaza. Las palmeras parecían interminables. Pero en una isla de tamaño limitado, cada árbol cortado era una pérdida definitiva. La madera no solo servía para los moai, era esencial para construir canoas, viviendas, herramientas y para mantener la pesca oceánica. Cuando los árboles empezaron a escasear, el sistema entero comenzó a resentirse. Pero detener la construcción de moai no era una opción sencilla. Detenerse significaba perder prestigio, perder legitimidad, romper el equilibrio simbólico del poder. Y así, la sociedad siguió adelante, incluso cuando las señales de agotamiento eran ya evidentes. La desaparición de los bosques marcó un punto de no retorno. Sin madera, las grandes canoas dejaron de construirse, limitando la pesca a zonas costeras cada vez menos productivas. La erosión del suelo redujo las cosechas. Las aves, privadas de su hábitat, desaparecieron. La dieta se empobreció. El hambre llegó de forma lenta pero implacable. En este contexto, la tensión entre clanes aumentó. El sistema espiritual que había sostenido el orden comenzó a resquebrajarse. Los moai, antes símbolos de protección, se convirtieron en recordatorios de una promesa incumplida. Y entonces ocurrió lo impensable. Los propios Rapa Nui comenzaron a derribarlos. No fue vandalismo, fue un acto político y simbólico de enorme profundidad. Derribar un moai era rechazar el antiguo orden, declarar que los antepasados ya no protegían, que el sistema había fallado. La isla entró en una fase de conflicto interno, donde la violencia y la desesperación sustituyeron al equilibrio ritual. No porque los Rapa Nui fueran bárbaros, sino porque estaban atrapados en un sistema sin salida. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVIII, encontraron una sociedad profundamente transformada. Vieron los moai caídos, las aldeas empobrecidas y una población reducida. Lo que siguió no fue salvación, sino devastación. Las enfermedades introducidas diezmaron a los habitantes. Las expediciones esclavistas se llevaron a cientos de Rapa Nui. La estructura social colapsó aún más. El conocimiento oral, base de toda la cultura, se fragmentó. La escritura rongorongo quedó sin intérpretes. En pocas generaciones, una civilización que había sobrevivido siglos en aislamiento extremo estuvo al borde de la extinción cultural. El colapso ecológico interno había debilitado a la isla. El contacto exterior la terminó de destruir. Durante mucho tiempo, la isla de Pascua fue utilizada como ejemplo de autodestrucción humana. Pero esa lectura es incompleta. Los Rapa Nui no fueron irracionales. Fueron extraordinariamente ingeniosos, adaptativos y resilientes. Su tragedia no fue la ignorancia, sino el éxito en un entorno finito. Rapa Nui es el planeta Tierra en miniatura. Recursos limitados, aislamiento efectivo, decisiones acumulativas. No hubo un momento único de error, sino miles de decisiones pequeñas que, juntas, cerraron todas las salidas. Los moai siguen ahí, no como acusación, sino como advertencia silenciosa. Nos recuerdan que ninguna civilización cae de golpe. Todas caen convencidas de que aún queda margen. Hoy, los moai siguen mirando hacia el interior de la isla. No observan el mar, observan lo que queda de la obra humana. Su silencio no es misterio sobrenatural. Es memoria. Memoria de una sociedad que llegó más lejos que nadie en condiciones imposibles y que nos dejó una pregunta tallada en piedra.
Si una civilización tan capaz no supo detenerse a tiempo en un mundo cerrado, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí lo haremos? Porque cuando el último recurso desaparece, la historia no concede segundas oportunidades, y Rapa Nui lo aprendió antes que nadie.